Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos a una nueva semana más de actividades. Continuamos desarrollando las actividades del proyecto científico número 4. Esta pues nuestra segunda semana. Hoy estaremos desarrollando las actividades en el área de ciencias naturales, deseando pues que cada uno de ustedes en este nuevo día y en este nuevo inicio de semana pues estén pues todos gozando de buena salud en unión de cada uno de sus familiares. Les saluda su docente, la licenciada Lidia Salazar Cabrera. A continuación veamos qué tenemos para desarrollar el día de hoy. Hoy estaremos desarrollando la actividad número 1. Tenemos como tema los microorganismos y los alimentos. ¿Sabías que los microorganismos son seres vivos tan pequeños que es necesario hacer uso de microscopios para poder apreciarlos? Se encuentran en todas partes, en las personas, alimentos, animales, suelo, agua, aire, plantas, utensilios, equipos y ropa. Pasamos a ver lo que vamos a realizar el día de hoy. Primeramente nos dice lo siguiente: lee y analiza la siguiente información. Realiza un organizador gráfico con la información. Luego elabora un cartel en el que muestres acciones que ayuden a prevenir enfermedades causadas por alimentos. Vas a realizar una exposición, la misma que la debes de compartir por medio de un video. ¿A quién van a compartir este video? A mi persona. ¿Cómo vamos a compartir este video? Por interno, por WhatsApp, como ya lo hemos venido realizando. Entonces, pues vamos a ver de qué trata la información que está relacionada pues, con el tema que vamos a ver el día de hoy, que son los microorganismos y los alimentos. Vemos que si bien algunos microorganismos como el moho provocan la descomposición de los alimentos, existen otros grupos que, contrario a lo que muchos piensan, son ampliamente utilizados en la industria alimentaria como parte del proceso de producción. Uno de los microorganismos que más se utiliza para fabricar alimentos son las levaduras, que participan en la elaboración del vino, la cerveza y el pan. Otros de gran importancia son las bacterias ácido-lácteas, responsables de la fabricación de productos lácteos como el yogur, el kumis y el queso. Vamos a responder, aquí tenemos dos preguntas, las cuales las van ustedes a desarrollar, aparte de lo que nos está pidiendo acá arriba. Vamos a desarrollar estas dos preguntas que tenemos aquí. ¿Qué puede producir si una persona consume alimentos con moho? Comenta con tus compañeros cómo crees que los microorganismos participan en la fabricación de los alimentos. Ustedes pues pueden investigar inclusive estas respuestas y pues desarrollarlas en su portafolio también. Acá en el 7.1 nos dice lo siguiente: ¿cómo actúan los microorganismos en los alimentos? Ustedes estas preguntas, una vez que lean toda la información, también las pueden desarrollar porque en sí las respuestas las van a encontrar aquí mismo en este texto. Nos dicen que los microorganismos son seres tan pequeños que no se perciben a simple vista. Tienen gran impacto en la vida cotidiana de forma negativa cuando generan enfermedades y descomponen los alimentos, y de forma positiva pues cuando se usan para obtener productos alimenticios. Démonos cuenta cómo los microorganismos actúan de forma pues negativa y de forma pues positiva en lo que es pues en la vida cotidiana, o el impacto que en la vida cotidiana que tenemos todos nosotros. Pues nos indica claramente que cuando ellos actúan pues de forma negativa es cuando los microorganismos producen enfermedades al momento que los alimentos se descomponen.
pero cuando actúa de forma positiva es cuando se usan, en este caso, para obtener productos alimenticios, que era lo que nos indicaba en la parte de acá, que pues en la forma positiva es cuando se lo utilizan pues estos microorganismos para la elaboración del vino, la cerveza, el pan, y también pues en la forma también que ellos se presentan en bacterias ácido lácteas, pues como es en la fabricación de productos lácteos como el yogur, el kumis, el queso, etcétera. También nos indica aquí que los microorganismos necesitan condiciones apropiadas de temperatura, humedad y disponibilidad de nutrientes para vivir. Los alimentos, por lo general, proveen estas condiciones. Los factores que favorecen el crecimiento microbiano en los alimentos se tienen en cuenta para prevenir enfermedades. Tales factores son pues de dos tipos: los intrínsecos, que son las características del alimento y proporcionan el microorganismo un medio para su desarrollo, y como el tipo de nutrientes y la disponibilidad de agua y de oxígeno. Y los extrínsecos, pues que son las condiciones ambientales y de almacenamiento de los alimentos, como por ejemplo pues la temperatura y la humedad. También vemos aquí que los principales grupos de microorganismos presentes en los alimentos son las bacterias, los mohos y las levaduras. O sea, estos son pues los tres principales grupos de microorganismos que vemos presentes nosotros en los alimentos. Vamos a ver primeramente lo que son las bacterias en los alimentos. Vemos que las bacterias causan gran impacto en los alimentos. Son un grupo muy diverso y capaz de reproducirse rápidamente gracias a los nutrientes que encuentran en ellos. La mayoría prefiere ambientes cálidos y húmedos, aunque se encuentren en un amplio rango de condiciones ambientales. Las bacterias que más se asocian a enfermedades por contaminación de alimentos son la Escherichia coli y la Salmonella. Estas se encuentran principalmente en la carne y se asocian con la higiene inadecuada de las manos. Se transmiten por la ingesta de carne contaminada, heces fecales y contacto con una persona contaminada. Pueden causar fiebre, diarrea y problemas gastrointestinales. Nosotros este tipo de infecciones bacterianas ya las vimos también en semanas atrás cuando hablábamos sobre las bacterias, los virus, ustedes se han de recordar. Pero aquí pues ya nos están hablando en forma de cómo ellas se presentan como microorganismos en los alimentos. Ahora veamos qué nos dicen de los mohos y las levaduras en los alimentos. Vemos que los mohos y las levaduras son microorganismos con una elevada capacidad de descomponer los alimentos. Los mohos en particular aparecen sobre los alimentos como una capa de algodón, crecen principalmente en los alimentos almacenados en condiciones de humedad. Por ello es común encontrarlos sobre las frutas, los quesos y el pan húmedo. Las levaduras, además de necesitar condiciones de humedad, también requieren una fuente rica en azúcares. Son las principales responsables de la fermentación, proceso por el cual se produce alcohol y dióxido de carbono, que en ocasiones se utilizan para elaborar pan y bebidas alcohólicas como el vino y la cerveza. El origen de los microorganismos en los alimentos. Vemos que el aire, el agua, la manipulación, los utensilios utilizados para preparar y almacenar los alimentos son las principales fuentes de microorganismos. Es recomendable lavar muy bien los alimentos antes de consumirlos y almacenarlos, conservándolos en lugares frescos y limpios. En lo posible mantenerlos tapados, desechar los alimentos contaminados y lavar bien las manos antes de su preparación. Aquí nosotros tenemos una tabla sobre la importancia del lavado correcto de los alimentos. Tenemos el tipo del producto y el número de microorganismos. Entre los tipos de productos tenemos los tomates sin lavar, el tomate lavado, la col sin lavar y la col lavada. Si nosotros no lavamos los tomates, vamos a tener más de 1 millón de centímetros cuadrados de microorganismos en esos tomates. A diferencia, si los lavamos, vamos a tener entre 400 y 700 centímetros cuadrados. En la col sin lavar puede ser entre 1 millón a 2 millones de gramos de microorganismos.
a diferencia que si se la lava va a ser entre unos 200.000 a 500.000 gramos. A continuación vamos a ver un cuadro resumido o un organizador gráfico resumido de lo que tratan los microorganismos en los alimentos. Vemos que los microorganismos pueden originar cambios. Estos cambios pueden ser beneficiosos, a su vez también perjudiciales. También vemos que los microorganismos pueden ser como las levaduras, las bacterias y los mohos. Las levaduras vemos que son microorganismos beneficiosos, mientras que las bacterias también incluyen microorganismos tanto beneficiosos como perjudiciales. Estos bacterias que nosotros vemos aquí perjudiciales pueden originar enfermedades, a su vez también deterioro. Entre las enfermedades que las bacterias pueden ocasionar están lo que es el botulismo, la salmonelosis y la shigellosis. Mientras que los mohos son causantes en este caso del deterioro. Vemos que también los microorganismos dependen de factores exógenos y de factores endógenos. En los factores exógenos tenemos como por ejemplo las condiciones de los alimentos, los tratamientos tecnológicos y a su vez vemos que estos de aquí tenemos por ejemplo como es la salazón y lo que es la desecación. En la salación vemos que estos alteran la actividad del agua, al igual también que la desecación, también vemos que alteran las actividades del agua. Entre los factores endógenos vemos que incluyen lo que es la composición química y también el pH y la actividad que ésta se da dentro del agua. A continuación vamos a desarrollar las siguientes actividades. Vamos a desarrollar cada una de sus destrezas. Primeramente tenemos indaga. Van a hacer ustedes una lista de acciones que puedes practicar en casa para evitar la proliferación de microorganismos en los alimentos. Ya antes se les mostró una que era el lavado de las frutas, en la que pasamos la diapositiva anterior. Luego nos pide, ustedes pueden hacer muchísimas más, hay muchas acciones más, pueden investigar qué otro tipo de acciones se pueden realizar o podemos practicar en casa para evitar este tipo de proliferación de microorganismos en los alimentos. Luego les pide que expliquen en un párrafo si todas las bacterias y los hongos que se encuentran en los alimentos son perjudiciales para el ser humano. Ese párrafo no puede ser menos de 4 líneas. Luego aquí tenemos donde nos dice usa tus conocimientos. Dice que Karen tomó diferentes alimentos tras unos días a la intemperie, encontró los siguientes resultados. Es decir, encontró una carne descompuesta, encontró unas frutas descompuestas y encontró un jugo con un ligero sabor, olor a alcohol. ¿Cómo ustedes van a realizar esto? ¿Qué es lo que nos pide aquí en esta pregunta? ¿Qué tipo de microorganismos apareció en cada uno de los alimentos? Es decir, ustedes van a ver si en la carne apareció bacterias, si en las frutillas apareció levaduras, si acá apareció moho, ustedes van a identificarlo. Eso se van a dar cuenta con lo que en el texto que acabamos de leer. Ahí ustedes se van a dar cuenta cuál es el tipo de microorganismo que se produce en cada uno de estos alimentos. Es todo por el día de hoy, chicas y chicos. Cualquier duda despejamos en la sala virtual. Gracias por su atención. Nos estaremos conectando en los horarios ya indicados. Bendiciones.